Platico con Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Hola. Y que igualmente, Lucero, muy buenas tardes. Se intenta mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de los mexicanos, pero te pregunto, ¿qué implica para los ingresos del gobierno la exención de aranceles de algunas mercancías en este momento? Sí, sin duda, muy importante. Yo creo que junto con la exención de los aranceles y el subsidio a las gasolinas, de una u otra manera juegan en contra de las finanzas públicas del gobierno, sobre todo considerando que estos mayores precios del petróleo, si bien es positivo para el gobierno, para el país acaba siendo neutro porque justamente esos mayores precios del petróleo acaban subsidiando de una u otra manera el pago al IEPS. Y hoy, por supuesto, con estos aranceles que anuncia el Ejecutivo, que es un paso más para darle marcha a este programa contra la inflación y la carestía, pues nuevamente ponen en entredicho de una u otra manera los ingresos que puede o que va a recibir el gobierno. Sin embargo, sí creo que vale la pena señalar que dependiendo de la región proveniente, depende mucho el arancel. Entonces, para Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, los aranceles son muy pequeños y mucho de estos productos pues no representaban tampoco un ingreso extraordinario o muy importante para el gobierno. Entonces, me parece que más bien este anuncio que se da hoy en la mañana por parte del Ejecutivo, de una otra manera, es darle continuidad a este plan que se anunció, como tú bien lo decías, el 4 de mayo. Oye, en entrevista con El Financiero, recientemente Arturo Herrera, recién nombrado también director global de gobierno del Banco Mundial, pues dijo que el problema de inflación global, que es compleja, tratar de combatirla por medio de incrementos de tasas de interés no, bueno, sí ayuda, pero no es suficiente. ¿Qué opinas de esta declaración? Y más aún, y estoy totalmente de acuerdo, más aún considerando que parte de la inflación que tenemos en México, 7.68 de acuerdo a la última lectura, es importada. Sin duda, yo creo que Banco de México y el compromiso también que hace rato mencionabas de Rodríguez Ceja y de toda la Junta de Gobierno en aras de seguir subiendo las tasas, sobre todo para mantener ancladas las expectativas de inflación en el mediano y en el largo plazo, deberían de encaminar a que la inflación poco a poco y paulatinamente converja hacia el objetivo, pero sin duda no va a ser en el corto plazo y estoy de acuerdo con Arturo Herrera en el sentido de hay que hacer más cosas para tratar de mantener o de hacer que descienda la inflación. Más aún te digo, considerando que esta inflación que tenemos tan elevada, más que nada proviene de choques de oferta y mientras no se regularice la producción, y hoy con los datos de China, pues todavía más difícil, pues será muy difícil ver que esta inflación descienda, pues por lo menos este año hacia los niveles que el Banco Central y los propios inversionistas quisieran ver. Herrera también decía que el incremento de las tasas de interés disminuye la demanda agregada porque encarece el crédito y por lo tanto reduce la inversión. Te pregunto, a raíz del incremento de tasas de interés en México, ¿se ha visto este efecto en las inversiones aquí en el país? Yo creo que el tema de las inversiones tiene su trasfondo mucho más allá del incremento de las tasas de interés. Si bien es cierto que es un factor que a mayores tasas de interés hay menos disposición a aumentar de manera considerable la inversión, hay que tomar en cuenta que la inversión privada en México lleva más de 3 años en contracción y no es precisamente porque teníamos o tenemos tasas elevadas. Creo que en términos de inversión, la certidumbre, Estado de Derecho, crecimiento de la demanda agregada, sin duda son cuestiones más importantes que empujarían o no a un nuevo ciclo productivo. Pero sin embargo, en el caso del crédito, pues sí deberíamos de ver un crédito que se modera más hacia adelante, considerando que las tasas, pues ya hemos alcanzado el 9%, que no habíamos visto en hacía muchísimo tiempo. Pero también creo que es importante señalar
con respecto al alza de tasas de interés, que el principal transmisor de la política monetaria en el caso de México, dada la baja penetración del crédito, es el tipo de cambio. Y hoy el tipo de cambio, pues nuevamente se aprecia. Me parece que en la medida que tengamos un tipo de cambio apreciado, pues tendríamos menos contagio de ver una inflación acelerándose en los siguientes meses. Y por eso Banco de México, pues justamente abre la puerta a futuros aumentos más agresivos en la tasa de interés. Bien, el gobierno quizá no va a aumentar, reducir el gasto social, ni va a aumentar la deuda, ni habrá nuevos impuestos, ni se dejará de lado los proyectos claves para, al menos para el presidente López Obrador. ¿Cuál es la situación fiscal en México? ¿Qué opinas de este escenario que vivimos y cuál sería la importancia, por supuesto, de una reforma fiscal? Yo creo que la reforma fiscal es sin duda un tema toral que si no es en esta administración en la que sigue, se debe de impulsar y de lograr y de consolidar. Sin embargo, pues el Ejecutivo se ha dicho que no modificará la base tributaria. En ese sentido, y considerando los últimos reportes de finanzas públicas, pues aún se muestra un gobierno bastante comprometido con una férrea disciplina fiscal. Y sí, tienes toda la razón, no va a haber modificación ni en los programas prioritarios, ni en las inversiones que son clave para esta administración, pero sí tenemos que tomar en cuenta que de una u otra manera el gobierno sigue manteniendo una sólida disciplina fiscal, a pesar de que, lo hemos comentado, el IEPS pues ha venido contrayéndose de doble dígito pues desde febrero hasta la fecha. Y eso sin duda pone entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas pues más adelante, ¿no? Sobre todo considerando que si el precio del petróleo no solo no baja, sino sigue subiendo, pues podríamos tener un efecto mayor. Ale, además de la guerra en Ucrania que no termina, vemos que China registró una desaceleración económica en el mes de abril. Hay algunos confinamientos todavía en algunas ciudades, lo que está afectando las cadenas de suministro con algunos bienes y materiales justamente de las cadenas de suministro. ¿Hay preocupación por esto? Sin duda, yo te diría que uno de los principales riesgos que pueden modificar la trayectoria de crecimiento a la baja es justamente el desempeño de China. Y hoy, tú bien decías, datos que apuntan hacia el colapso de la actividad económica en China. Estos confinamientos sin duda han tenido un efecto puntual y directo, ventas al menudeo a la baja, inversión que crece a tasas más moderadas, producción industrial a la baja, y esto, por supuesto, amenaza con nuevas disrupciones en las cadenas de suministro y un choque adicional a la inflación. Me parece que el riesgo de que China continúe implementando esta política de cero COVID, pues a la larga o a la corta va a tener un efecto material con respecto a la actividad económica global y por supuesto a la inflación. Estas cifras que conocimos hoy en la mañana sin duda no alientan a los mercados y justamente por eso vemos nuevos temores, sobre todo en las bolsas americanas. Ana Marcos, gracias por la comunicación. Un abrazo. Gracias igualmente.